Jerónimo Show. Saludos una vez más. Aquí Fernando Aquino con Jerónimo. Esa figura que nosotros tenemos que celebrar, porque Roberto Jerónimo ha dado mucho a esta ciudad y al mundo. Yo me sorprendo cada vez que vengo aquí, que tenemos esas conversaciones sobre todas las cosas que Roberto Jerónimo ha hecho, y la verdad que nosotros tenemos que algún día recopilar eso para que podamos aprovechar todas esas historias de las cuales Roberto Jerónimo ha sido parte. O sea, yo me siento muy orgulloso de estar aquí con él. Así es que de inmediato arrancamos con aquí Fernando Aquino en Jerónimo Show. Bueno, tragedias. Las tragedias ocurren en todos lados, pero hay tragedias que tienen un denominador común. La ciudad de Nueva York ha tenido muchas tragedias últimamente. Hay algunas que tienen un denominador común. Estas tienen que ver con enfermos mentales que han causado casos muy dolorosos. Una mujer fue empujada a los rieles del tren y perdió la vida. Una mujer que inclusive se dedicaba muchas veces en su tiempo libre a cuidar a los homeless. Esto es algo muy doloroso. Hay una muchacha también en Harlem trabajando en un Burger King que fue asesinada. El denominador común en estos casos han sido personas con enfermedades mentales. Eso ha sido algo que ha seguido golpeando la ciudad de Nueva York durante décadas. Ahí está la ley Kendra, por ejemplo, que fue aprobada en 1999 como una forma de atacar a una ola de criminalidad que se estaba dando en la ciudad, producto de tantas personas enfermas mentales que estaban cometiendo estos actos. Kendra, por eso la ley se llamó así, fue una mujer que fue empujada al tren en 1999. En ese año varias personas fueron empujadas al frente del tren y perdieron la vida algunas, otras perdieron partes de su cuerpo. Señores, este denominador común de las enfermedades mentales tiene que ser enfrentados por los gobiernos. Para eso tenemos gobierno. Y ya se sabe aquí, lo que hemos estudiado estos casos, que el Estado de Nueva York ni la ciudad de Nueva York han invertido lo suficiente en contrarrestar a la gran ola de enfermos mentales que siempre está presente en la ciudad de Nueva York. Si tú te montas aquí en el tren, tú sabes que eso es así. Además, sabemos que las ciudades, los centros urbanos tienden a exacerbar las enfermedades mentales, y ahora con lo de la pandemia la gente está 40% más proclive a tener enfermedades mentales. Es decir, que este es un problema muy grave que la ciudad y el Estado tienen que invertir en esto. Las soluciones tradicionales muchas veces han involucrado a la policía. Eso no es una solución, porque lo que pasa es que cuando un enfermo mental tiene un encuentro con la policía, es llevado a la cárcel, pero no se está yendo a la raíz del problema. Y por eso tenemos problemas como el de Rikers Island ahora mismo, que es prácticamente un lugar dantesco, en donde hay muchas personas que lo que deberían estar es en un manicomio y están ahí en una cárcel. Hay que invertir más en afrontar el problema de las enfermedades mentales. Esa es una realidad de la ciudad. Ahora mismo, por ejemplo, la gobernadora acaba de aprobar su presupuesto o su propuesta de presupuesto, en donde está designando $2.000 millones para cuestiones que tengan que ver con paliar la pandemia. Yo pienso que deben incluir ahí una buena parte de ese dinero para ayudar a las personas con enfermedades mentales a ser tratados profesionalmente. Porque no es solamente que es un problema humanitario para que estas personas reciban el tratamiento que necesitan. La Kendra Law, por ejemplo, lo que hizo fue designar a los jueces, darle el poder a los jueces para que los jueces obligaran a las personas a recibir los tratamientos fuera de un hospital o fuera de un centro de recluimiento. Sin embargo, esto no ha resuelto el problema. O sea, cada verano lo vemos ahí, ahora en pleno invierno se ven estas crisis de estas personas que necesitan este tratamiento para sus enfermedades mentales. Así que hay que invertir más, no tirarle a la policía ni tirarle ese problema a la policía para que esta persona reciba un tratamiento profesional. Eso en cuanto a lo que estamos pasando aquí en la ciudad de Nueva York. También hay un tema que es muy importante, que a muchas personas que viven en Nueva York, sobre todo a los dominicanos les interesa, que es el tema ahora mismo sobre el tapete, sobre el fideicomiso
que se ha decidido en República Dominicana, o una propuesta de fideicomiso que se ha decidido en República Dominicana para entregar la planta de Punta Catalina a un fideicomiso. Un fideicomiso, para que ustedes entiendan, no es más que, es una especie de un poder, vamos a decir, como usted le da un poder de abogado a otra persona. Tú le estás dando un poder a esa persona para que administre eso. Bueno, esto ha despertado muchísimas críticas porque se ha entendido de que esto se trata de una privatización de uno de los bienes más importantes que hay en la República Dominicana, que le ha costado a la República Dominicana miles y miles de millones de dólares, y que además ha sido el centro de una gran controversia. Acuérdate que Punta Catalina está en el centro de la controversia del gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Yo lo que pienso es lo siguiente. Mira, la República Dominicana es un gran problema de gobernabilidad. Vamos a decir, no vamos ni siquiera a opinar a favor o en contra del fideicomiso. Vamos a decir que el por qué el Senado de la República Dominicana y los hemiciclos legislativos de la República Dominicana no asumen su responsabilidad en evaluar este tipo de decisiones. O sea, porque, señores, siempre van a existir familias muy ambiciosas, siempre van a existir familias que creen que lo merecen todo, siempre va a haber personas que quieren apoderarse de lo que no le corresponde, aunque ellos sí creen que le corresponde porque ellos piensan que ellos pueden más que los demás. Para eso están los gobiernos. Los gobiernos están para limitar estos intereses entre los grupos y entre las personas. Y para eso es la democracia. O sea, se crea un gobierno que tenga tres poderes, precisamente para que estos poderes se chequeen unos con otros, para que el poder ejecutivo no siga siendo una espada de Damocles sobre el poder legislativo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Senado no da una respuesta más contundente, aunque yo sé que lo están evaluando el asunto, pero que se sienta un poquito más la presencia de los senadores, que cada senador tenga que explicarle a sus provincias lo que va a ocurrir con eso, con esa inversión de la República Dominicana, y con que este será un asunto que va a afectar a todos los dominicanos? Señores, se trata del problema de la energía eléctrica, que ha sido el talón de Aquiles de la República Dominicana por décadas. Si algo ha atrasado a la República Dominicana, de alguna manera, ha sido la falta de solución del problema eléctrico. Entonces, cuando ya se está arribando a una posible solución, entonces que se tome una decisión de ese tipo, que puede ser buena o mala, yo pienso que todos los poderes del Estado tienen que involucrarse en eso. Así que yo reto a los senadores y a los diputados y a la gente a que le ponga presión a sus senadores y a sus diputados para que ellos tomen una posición firme y que le puedan transparentar a sus poblaciones lo que ellos piensan del por qué esto debe ocurrir de una u otra manera. Eso es lo que yo pienso sobre el fideicomiso. Me imagino que eso va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Así que vamos a dejarlo ahí. En la República Dominicana lo que se necesita es que realmente los poderes comiencen a funcionar y que los senadores y los diputados no sigan siendo recogefunditas, que es lo que hemos visto, sino que se vaya ya democratizando un poco el país y que asuman su papel de gobernar, porque para eso fueron enviados ahí. Finalmente, hay que hablar de este tema. Es un tema que muchas veces, temas como este, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay que hablar de esto en este contexto? Bueno, es el tema de Rusia y Ucrania, que lo estamos viendo en las noticias todos los días. Por eso tenemos que hablar de eso, porque lo que ocurre en Europa del Este, de alguna manera, va a impactar a todo el mundo. Se está hablando que una posible conflagración, un enfrentamiento, sería casi el equivalente a lo que ocurrió en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces, esto es un conflicto al que hay que prestarle atención, porque acuérdense, señores, que la Guerra Fría, que duró décadas y décadas, nosotros que estamos tan lejos del epicentro de la Guerra Fría, todavía estamos pagando la consecuencia de la Guerra Fría, todavía. Muchos gobiernos que no pudieron ser, otros que fueron, etc. Entonces, ¿qué pasa entre estos dos países? Bueno, estos dos países están en Europa del Este. Ucrania ahora mismo está en un punto geopolítico estratégico
se independizó, era parte de la Unión Soviética, se independizó en el año 1991 y desde entonces ha sido la señorita de esa área porque está en un lugar estratégico, porque está en medio del acceso que tendría Rusia hacia el Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, el Occidente ha estado enamorando a Ucrania, le ha pedido que sea parte de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN o NATO, como se le dice en inglés, y esto ha enfurecido a Rusia, que se cree que este país le pertenece a su centro de dominio regional. Entonces, pero no estamos hablando de un paisito, señores. Ucrania es el segundo país más grande en términos de territorio de Europa, después de Rusia, que es el primero, y además es el país con el tercer ejército más grande. Después de Rusia y Francia, Ucrania es el tercer país más poderoso en términos de armamentismo. Y es un país en el que está involucrado todo el mundo de una manera tangible. Ustedes lo vieron durante el gobierno de Donald Trump, muchísimos escándalos en los que se vinculaba a Ucrania. Por ejemplo, hoy está el caso de Giuliani, el caso de Paul Manafort, el mismo caso del hijo del presidente Biden. O sea, Ucrania es un país que está en el centro de la geopolítica y cualquier conflicto que ocurra ahí definitivamente que va a repercutir en la estabilidad política mundial. Así es que pónganle atención a lo que está pasando ahí. Ojalá que la sangre no llegue al río y que se pueda solucionar ese asunto de una manera pacífica. Así que con esto les dejo. Nos vemos la próxima semana en Jerónimo Show.